Imagina que estás desarrollando una aplicación utilizando Spring Boot y tienes una capa de servicio que interactúa con la base de datos y una capa de controlador que maneja las solicitudes REST. Cuando requieres transferir datos entre capas, pero no debes reusar los mismos objetos, llega a nosotros el inconveniente de tener que crear objetos a partir de otros de otro tipo. Y muchas veces solemos resolverlo a partir de métodos convertores, utilizando builders, por medio de los getters y los setters, y al final nos queda un código repetitivo y propenso a errores, ya que debemos ser súper cautelosos para asignar el valor correcto a cada uno de los atributos. En este video te quiero explicar algunas opciones más usadas para solucionar estos casos de una forma más simple para Java Spring Boot. Hola chicos, por aquí Andrea otra vez. Básicamente, como te contaba al inicio, el escenario de mapear objetos de unos a otros es demasiado común cuando creamos aplicaciones Java. Y no siempre tenemos en mente soluciones simples que nos ayuden a disminuir los fallos y los tiempos de desarrollo. Por esa razón, hoy veremos 3 soluciones, las cuales clasifiqué en orden de complejidad y comenzaré con la más compleja y al final te explicaré la que considero que podría ser la más recomendada por su simplicidad. Sin embargo, quiero traerlas todas 3 a este video, ya que tú podrás decidir luego cuál de estas se adecua más a tus necesidades. Recuerda que este proyecto que te voy a explicar va a quedar en nuestro repositorio de GitHub para que puedas validar el código y ejecutarlo en tu ambiente local. Primero quiero contarte que transversalmente en los 3 tipos de approaches que vamos a ver tenemos en común los objetos. Obviamente los quise ingresar dentro de cada uno de los paquetes para cada implementación, ya que cada uno puede tener una configuración muy específica y no quería reusar el código. En este caso tenemos 2 objetos, PersonRequest y PersonDTO. La razón de estos objetos es que el PersonRequest es el que vamos a recibir desde la API y el PersonDTO es el que en teoría iría a la base de datos. Estos 2 objetos tienen en común estos 2 atributos, id_person y name. Y el único atributo que es diferente es el atributo age. En este caso, en el caso de PersonDTO se llama age y en el caso de PersonRequest se llama personAge. Esto con el fin de poder visualizar en este escenario cómo se debe hacer el mapeo y qué cambios podemos tener en nuestra implementación. Vamos a comenzar entonces por Docker. Docker es una biblioteca que usa el mapeo declarativo mediante anotaciones en las clases y archivos XML de configuración o una combinación de ambas. Y nos brinda también un soporte para tipos de datos anidados. Lo primero que vamos a hacer para poder implementar la solución de Docker es irnos a nuestro POM y agregar la librería de Docker. En este caso el nombre de nuestra librería es net.sf.docker. Estamos utilizando la versión 5.5.1 que es la última, sin embargo en este caso debes validar qué versión es compatible con la versión de Spring Boot que estés utilizando. Luego de que ya tenemos nuestro proyecto con la última versión de Docker y descarguemos las dependencias, en este caso con nuestro proyecto que es Maven, vamos a irnos a crear nuestro archivo de configuración. Esto nos va a ayudar con la inyección de dependencias. En este caso se va a llamar dockerconfig y aquí estamos inyectando un bin de tipo dockerBinMapper y aquí simplemente estamos retornando una nueva instancia de dockerBinMapper. Posteriormente vamos a crearnos nuestra capa de servicio. Aquí estamos inyectando por medio del AutoWire la capa de servicio para Docker Service y estamos inyectando la instancia del bin que acabamos de crear en el archivo de configuración. Adicionalmente tenemos nuestro método mapPersonRequest_to_PersonDTO que recibe como parámetro de entrada un PersonRequest y nos retorna un PersonDTO. Para este caso es tan sencillo como utilizar el método map, donde el primer parámetro corresponde al objeto que recibe y el segundo parámetro significa la clase a la que yo necesito convertir mi objeto. Para nuestro caso, como tenemos 2 atributos iguales y uno diferente, estamos utilizando el @mapping. En este caso debemos de mapear viceversa en ambos objetos cuál es su equivalente. En el caso de age, el equivalente es personAge y en el caso de personAge, el equivalente es age. Esta es la forma en la que a partir de anotaciones, Docker sabe cómo están mapeados nuestros atributos. En el caso de los atributos que están iguales, no necesitamos hacerlo. Esta es una forma a partir de anotaciones.
Existe otra forma también que podemos hacerlo a partir de un archivo de configuración, y aquí te tengo el ejemplo. Considero que las anotaciones suelen ser más sencillas ya que disminuimos la cantidad de código, pero quise también agregar en nuestro ejemplo esto, ya que este archivo de configuración suele ser útil cuando necesitamos mapear objetos que tienen otros objetos anidados. En este caso, aquí te muestro cómo estamos mapeando cada uno de los atributos con el nombre equivalente, y en el caso de el age tenemos age y person age. Es muy importante que aquí ingresemos cuál es la ubicación de nuestro objeto con su respectivo paquete y utilicemos claramente los XSDs, que son los que definen cuál es la estructura del XML que estamos utilizando. En este caso vamos a probar este endpoint, ya que tenemos un REST controller. Aquí lo creé, simplemente es /person, y estamos agregando entonces nuestro endpoint para Docker. No quise agregar a partir de ingresar un objeto como tal de post, porque quería crearlo y simplemente poderlo probar desde el navegador. Entonces creé una instancia aquí de person request. Pero la intención de esto es que aquí debería de poder entrar una información a partir de un JSON en el payload de nuestra operación post. Y simplemente estamos yendo al servicio. Estamos aquí agregando el AutoWire del service y simplemente estamos yendo al método mapPersonRequest to PersonDTO. Ahora vamos a ejecutar entonces nuestro endpoint. Aquí tenemos nuestro endpoint de Docker. Vamos a validar si ya subió nuestra aplicación. Ahí ya subió. Y simplemente vamos a darnos cuenta que retorna un objeto de tipo PersonDTO con la información. Aquí claramente este PersonDTO es el que debería ir a base de datos. Simplemente estamos haciéndolo a partir de un endpoint para poder visualizar los resultados y validar la ejecución de los mismos. Nuestra siguiente implementación es Model Mapper. Model Mapper nos ofrece una configuración fácil y de amplia flexibilidad. Generalmente intenta hacer la asignación de campos automáticamente basándose en nombres y tipos de datos similares. Cuando tengas nombres de atributos diferentes, tan solo debes de modificar la clase de configuración y agregar el mapeo de acuerdo a cada uno de los campos. En este caso, para poder implementarlo, lo único que debemos de hacer es, primero, agregar la dependencia en nuestro archivo POM. El nombre de la librería es org.modelmapper. Estamos utilizando la versión 2.4.4. Ya sabes que como con el tema de Docker, debes de validar la compatibilidad con la versión de Spring Boot que estás utilizando. Posteriormente, para poder implementarlo, lo que vamos a hacer es crear también nuestro archivo de configuración. En este caso tenemos dos opciones sobre cómo crear el archivo de configuración. Tenemos la sencilla, que es cuando todos los atributos suelen parecerse en sus nombres, y la difícil, que es cuando tenemos nombres completamente diferentes y necesitamos asignar cuál es la equivalencia de cada uno. En este caso, yo utilizaría el de arriba, ya que como saben, nuestros dos DTOs son muy parecidos. Incluso el atributo de edad tiene dentro de su nombre la palabra age. Es muy importante, ya que Model Mapper es tan inteligente que si dentro del nombre del atributo existe algo en común, él los mapea correctamente. Esta parte de aquí es más importante cuando son nombres completamente diferentes, ya que a partir de los accesores es que vamos a poder definir cuál es el que corresponde a cada uno. Igual, si tienes esto con atributos que igual funcionan, pues también te va a funcionar, solamente que en este caso no lo necesitarías. Aquí entonces básicamente estamos creando un bin de tipo Model Mapper que viene de nuestra librería que importamos en el POM, y básicamente estamos creando una nueva instancia y en este caso asignándole las configuraciones adicionales. En el caso sencillo simplemente tendríamos que crear una nueva instancia y ya está. El siguiente paso sería crear nuestra capa de servicio. Aquí simplemente estamos inyectando la dependencia del Model Mapper que fue configurado en nuestra clase de configuración, y adicionalmente estamos agregando el método mapPersonRequest to PersonDTO, en el que nosotros simplemente a partir del método map, que es realmente muy parecido al método de Docker, estamos enviando el person request y estamos en el segundo parámetro enviando cuál es el nombre
de la clase a la que necesitamos mapearlo. Como vemos, es muy parecido, pero internamente esto obviamente está yendo a nuestra model mapper de nuestra dependencia específica. Y por último, asimismo en nuestra API tenemos nuestro endpoint para model mapper. La diferencia claramente es que aquí estoy utilizando los objetos propios que tengo dentro de mi paquete model mapper. ¿Por qué? Porque en el caso de Dozer, como recordamos, tuve que agregar los mappings para poder validar el tema de los nombres diferentes. En este caso nosotros no necesitábamos eso y tenemos una clase completamente limpia, ya que en este caso tenemos la opción de configurarlos a partir del archivo de configuración. Simplemente entonces estamos invocando nuestro método map e internamente aquí estamos asimismo creando nuestro objeto de tipo personRequest y estamos llamando a nuestra capa de servicio y retornando la información. Asimismo vamos a ejecutar entonces este endpoint para ver los resultados. Por aquí tengo el endpoint de model mapper. Simplemente, como podemos ver, nos responde también una persona. Y por último tenemos la implementación de MapStruct. MapStruct es el approach que considero que es el más sencillo y de hecho es el más usado por aplicaciones Spring Boot. Este tiene una implementación a base de anotaciones. Para poder configurar MapStruct, lo primero que debemos de hacer es agregar dos dependencias en nuestro archivo POM. La primera es or.mapstruct, que es para agregar el artefacto MapStruct, y la segunda es el MapStruct Processor. Ambas están con la versión 1.4.2 Final. Posteriormente lo que vamos a hacer también es crear nuestro archivo de configuración y en este caso un bin que va a retornar un objeto de tipo MapStruct_Mapper. En este caso sí tenemos solo una opción y es simplemente retornar una instancia. Posteriormente vamos a irnos a un paso más diferente con respecto a las otras implementaciones y es que aquí vamos a tener una interfaz. Esta interfaz va a ser de tipo mapper. Esta notación es propia de MapStruct y define cuál es el tipo de mapeo que voy a designar. Aquí simplemente debo de crear una instancia del tipo MapStruct_Mapper, que es el bin que configuramos en nuestro archivo de configuración, y también exponemos un método que le llame igual que los demás, MapPersonRequestToPersonDTO, y en este caso vamos a retornar asimismo un PersonDTO y vamos a recibir un PersonRequest. Pero a diferencia de los demás, como esta es una interfaz, aquí solamente estamos designando el método y estamos a partir de la anotación @mapping definiendo cuáles son los atributos que se van a comportar diferente y que no son comunes. Es importante que si tus objetos son exactamente iguales con los mismos nombres de los atributos, esta parte la puedes obviar y simplemente dejar el método designado. Pero en este caso, como el atributo personage se llama diferente, entonces tuvimos que agregarlo acá. Simplemente agregamos un source y un target con el nombre respectivo de cada uno de los atributos. Y por último, lo que vamos a hacer es crearnos nuestra capa de servicio. Aquí simplemente estamos llamando el bin MapStruct_Mapper y simplemente estamos agregándolo aquí para llamar el método que internamente expusimos en nuestra interfaz. Si vemos aquí, simplemente vamos a dar clic acá y él nos va a llevar directamente a nuestro método expuesto en la interfaz. Básicamente lo que va a definir cómo se va a comportar internamente el mapeo es la firma de este método, el parámetro de entrada y el parámetro de salida. Y a su vez, como en los demás casos, tenemos una API expuesta con su respectiva clase interna del paquete MapStruct y estamos llamando internamente a nuestra capa de servicio al método MapPersonRequestToPersonDTO y aquí nos va a retornar la información. Vamos entonces a ejecutar este endpoint. Aquí tenemos nuestro endpoint MapStruct y como vemos nos está retornando un objeto de tipo PersonDTO. Y bueno chicos, recuerda que este código te va a quedar en nuestro repositorio de GitHub. Te voy a dejar en la descripción el link para que lo puedas clonar, lo puedas validar y así podamos tener esta opción a futuro clara para cuando nos toque crear mapeos entre dos objetos diferentes.
Y bueno chicos, eso es todo por este video. Espero que te haya servido y si es así, dale like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y ya sabes que esto es para mí un blog de aprendizaje, así que aquí todos aprendemos. Bye bye.